Buenos días, mis hermanos, Dios les bendiga. Qué bueno que está aquí con nosotros una vez más hoy en esta mañana para alabar el nombre del Señor. Amén. Yo quiero invitarle por favor a que tome su Biblia y vamos a abrirla juntos en Isaías capítulo 43 verso 1 y vamos a leer de ahí en adelante. Nada más yo les voy a leer la versión, traducción, lenguaje actual. No sé ustedes qué versión tengan ahí, pero yo voy a dar la versión, la traducción, lenguaje actual. Vean lo que dice Isaías 43, versículo 1. Dice: Isaías dijo: ahora, pueblo de Israel, Dios tu Creador te dice: no tengas miedo, no tengas miedo, yo te he liberado, dice el Señor. Te he llamado por tu nombre. Y ahí puedes poner tú tu nombre, ¿verdad? Como te llames, tú le pones ahí: te he llamado por tu nombre y tú me perteneces. Qué bendición, ¿no, mis hermanos? Que nosotros podamos ser propiedad, que pertenezcamos a nuestro Dios, porque Él así nos ve, ¿verdad? Como su propiedad. Él nos dice: no tengas miedo, yo te he liberado. ¿Cuántos tienen miedo en esta mañana? No debemos de tener miedo, mis hermanos, porque el Señor es nuestro libertador. Amén. Y dice el versículo 2: aunque tengas graves problemas. ¿Quién no tiene problemas, mis hermanos? Levante la mano al que no tiene problemas. Todos tenemos problemas, ¿verdad? Pero dice el Señor: aunque tengas graves problemas, yo siempre estaré contigo. Y esa es una promesa que el Señor nos hace siempre, día a día. Él siempre nos está prometiendo que Él estará con nosotros, y lo prometió. ¿Lo recuerdan? En Mateo 28 Jesús les dijo a sus discípulos: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Y esta misma promesa la sigue haciendo el Señor: yo estaré contigo siempre, dice. Cruzarás ríos, ¿verdad? Y no te ahogarás. Caminarás en el fuego y no te quemarás, porque yo soy tu Dios y te pondré a salvo. Yo soy el Dios, el Santo de Israel. Israel, yo te amo. Y Israel, mis hermanos, es el sinónimo del pueblo de Dios, de la iglesia del Señor. Israel, yo te amo, te dice el Señor. Tú vales mucho para mí. Para salvarte la vida y para que fueras mi pueblo, tuve que pagar un alto precio. Y saben, mis hermanos, ese alto precio que pagó el Señor fue la cruz del Calvario, para darnos libertad, para que nosotros pudiéramos ser libres y podamos ser ahora esclavos por amor. Y dice el versículo 5: no tengas miedo, una vez más. No tengas miedo, yo siempre estaré contigo. No importa dónde estés, yo te llamaré y te haré volver a tu tierra, y volverás a ser mi pueblo. Y las naciones del norte y las naciones del sur les diré: devuélvanme a mi pueblo, no se queden con ellos. Dejen que mis hijos y mis hijas vuelvan de los lugares más lejanos. Yo los he creado para que me adoren y me canten alabanzas. ¿Cuántos van a cantar al Señor? ¿Cuántos van a adorar hoy en esta mañana al Señor y cantar alabanzas a su nombre? ¿Por qué no le ofreces un fuerte aplauso a Él y decirle: Señor, yo te alabo, yo te exalto, porque tú eres el mismo de ayer y hoy, eres el mismo por los siglos. Tú no cambias, Señor, tú no desfalleces. Tú eres eterno, Señor. Gracias, Jesús. Te alabamos a ti, Señor. Te alabamos hoy a ti, Altísimo Señor. Vamos a cantarle todos juntos lo que dice la palabra. Tú eres el mismo ayer y hoy y por siempre. Eres invariable en tu amor, no cambiarás jamás. Tú eres el mismo ayer y hoy
por siempre. Eres invariable en tu amor, no cambiarás jamás. Vamos a decirle: no han sabido, no han oído. Escuchen las naciones, Jehová eterno es, no desfallece ni se fatiga, y su entendimiento no hay quien lo alcance, y su entendimiento, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Sí, Señor. Aleluya. ¿Cuántos alaban al Señor con su corazón? Vamos a cantar una vez más todos juntos lo que dice su palabra en Isaías 40:28. Dile: tú eres el mismo, Señor. Dile a Él: tú eres el mismo ayer y hoy y por siempre. Eres invariable en tu amor, no cambiarás jamás. Oh sí, Señor, tú eres el mismo ayer y hoy y por siempre. Eres invariable en tu amor, no cambiarás jamás. No han sabido, dile: no han sabido, no han oído. Escuchen las naciones, Jehová eterno es, no desfallece ni se fatiga, y su entendimiento no hay quien lo alcance, y su entendimiento, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Aleluya, te adoramos a ti, Señor. Te adoramos solamente a ti, Altísimo Señor. Queremos exaltarte a ti, adorándote con el corazón. No han sabido, no han sabido, no han oído. Escuchen las naciones, Jehová eterno es, no desfallece ni se fatiga, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Su entendimiento, dile a Él, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Aleluya. Adórale a Él con tus manos levantadas, adórale a Él. Te adoramos solamente a ti, mi Señor, mi Jesús. Te adoramos a ti, Señor. Aleluya.
Aleluya. Ofrecen un aplauso fuerte al Señor, porque vamos a exaltar su nombre, que es sobre todo nombre. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dile a él. Te exaltaré, oh mi Dios, y alabaré tu nombre eternamente. Te alabaré, publicaré de tu gran poder. Te exaltaré, oh mi Dios, y alabaré tu nombre eternamente. Te alabaré, publicaré de tu gran poder. Dile: cada día al despertar, cada día al despertar, cada vez al respirar, yo te alabaré de tus maravillas y tu gran bondad. Yo cantaré, dile: eternamente, eternamente y para siempre, eternamente y para siempre, eternamente y para siempre, eternamente y para siempre, yo te alabaré. Sí, Señor, nosotros te alabaremos por siempre y para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Vamos a cantar una vez más, dile: te exaltaré, oh mi Dios, y alabaré tu nombre eternamente. Y alabaré, publicaré de tu gran poder. Te exaltaré, oh mi Dios, y alabaré tu nombre eternamente. Te alabaré, publicaré de tu gran poder. Cada día al despertar, digo, cada día al despertar, cada vez al respirar, yo te alabaré de tus maravillas y tu gran bondad. Yo cantaré eternamente y para siempre, eternamente y para siempre, eternamente y para siempre, eternamente y para siempre, yo te alabaré. Oh sí, Señor. Cada día al despertar, dilo. Cada día al despertar, cada vez al respirar, yo te alabaré de tus maravillas y tu gran bondad. Yo cantaré eternamente y para siempre, eternamente y para siempre. Dilo: eternamente y para siempre, 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 eternamente y para siempre. ¿Qué vamos a hacer? Yo te alabaré. Sí, Señor. Aleluya.
Aleluya. Yo te alabaré. Te alabamos a ti, Jesús, con nuestro corazón, porque ya no vivo yo, Señor, mas tú vives en mí. ¿Cuántos en Jesús viven en ustedes? Amén. Vamos a cantarle al Señor con el corazón entonces. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Su amor me rescató, en Cristo salvo soy. Crucificado estoy junto a mi Señor, viviendo en la fe del Hijo de Dios, y no me olvidaré de la bondad de Dios, mas siempre viviré confiando en mi Señor. Nueva vida en Cristo tengo, nueva vida en Cristo tengo, nueva vida en Cristo tengo, por su amor. Dilo. Nueva vida en Cristo tengo, nueva vida en Cristo tengo, nueva vida en Cristo tengo, por su amor. Amén. Vamos a cantar una vez más todos juntos. Ya no vivo yo, dilo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Su amor me rescató, en Cristo salvo soy. Crucificado estoy junto a mi Señor, viviendo en la fe del Hijo de Dios, y no me olvidaré de la bondad de Dios, mas siempre viviré confiando en mi Señor. Nueva vida en Cristo tengo, digo, nueva vida en Cristo tengo, nueva vida en Cristo tengo, por su amor. Moisés, nueva vida en Cristo tengo, nueva vida en Cristo tengo, nueva vida en Cristo tengo, por su amor. Nueva vida en Cristo tengo, nueva vida en Cristo tengo, nueva vida en Cristo tengo, por su amor. Aleluya. Nueva vida tenemos en ti, Señor, porque los que estamos en ti somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Amén. Te alabamos a ti, Señor. Nueva vida en Cristo
Cristo tengo, nueva vida en Cristo tengo, nueva vida en Cristo tengo por su amor. Nueva vida en Cristo tengo, dilo, nueva vida en Cristo tengo, nueva vida en Cristo tengo por su amor. Sí, Señor, tú nos has dado nueva vida en Cristo Jesús, porque Él nos rescató de la muerte, de las tinieblas. Amén. Gracias, Señor. Sabemos que tú vienes pronto por tu iglesia, Padre. Quiero estar listo para ti, Señor, quiero estar listo para ti. Tú vendrás por mí, te esperaré. Tú vendrás por mí. Dile a Él: Señor, quiero estar listo para ti. Señor, quiero estar listo para ti. Tú vendrás por mí, te esperaré. Tú vendrás por mí. Ven, Señor, límpiame, una novia pura yo quiero ser. Santifícame, transfórmame, viviendo en santidad. Te esperaré, te esperaré. ¿Cuántos van a vivir en santidad? Porque el Señor viene pronto. Él vendrá por una iglesia sin mancha y sin arruga. Una iglesia que viva en santidad. Vamos a decir una vez más: Señor, quiero estar listo para ti. Señor, quiero estar listo para ti. Señor, Señor, quiero estar listo para ti. Señor, quiero estar listo para ti. Tú vendrás por mí. Tú vendrás por mí, te esperaré. Tú vendrás por mí. Ven, Señor, límpiame, una novia pura yo quiero ser. Santifícame, transfórmame. Ven, Señor, límpiame,
yo quiero ser. Santifícame, transfórmame, viviendo en santidad, te esperaré, te esperaré, te esperaré, te esperaré. Iglesia en gloria y majestad, por una iglesia pura que viva en santidad. Tú vienes por tu iglesia en gloria y majestad, por una iglesia pura que vive en santidad. Ven, Señor, límpiame, una novia pura yo quiero ser. Santifícame, transfórmame. Ven, Señor, límpiame, una novia pura yo quiero ser. Santifícame, transfórmame, viviendo en santidad, te esperaré, te esperaré. Oh, ven, Señor, te esperaré, Señor, oh ven, te esperaré, Señor, oh ven, te esperaré, Señor, oh ven, te esperaré, Señor, oh ven. Tú vienes por tu iglesia, oh Señor, tú vienes pronto por tu iglesia, te esperamos a ti. Te esperamos a ti, Señor, esperamos tu venida. ¿Cuántos esperan la venida del Señor, mis hermanos? Puedes levantar tu voz y decirle: Señor, yo espero tu venida. Espero el día que tú vendrás. Así como la novia espera al novio, así te esperaré, Señor. Yo quiero vivir en santidad, agradándote a ti, Señor, no al mundo, Señor, porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que permanece, el que hace tu voluntad, permanece para siempre. Gracias, Señor. Podemos tomar nuestro lugar. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos estamos agradecidos con el Señor esta mañana? Gracias por su bondad y su misericordia, porque dice la palabra que nuevas son cada mañana sus misericordias. Amén. Quisiera, hermanos, estaba meditando esta mañana y creo que el Señor confirma lo que Él pone en nuestros corazones, ¿no?
y cantamos este canto y meditaba en el Señor, la necesidad que hay en nosotros, la esperanza viva con la que tenemos que vivir día a día, momento a momento, y debemos de tomar esa promesa, la promesa que el Señor nos ha dado, y vivir esperando su venida. Día a día, hermano, momento a momento, el Señor viene, y debemos de vivir con esa promesa en nosotros. Amén. ¿Se siente bendecido, hermano? Amén. Fíjese de que muchas veces tomamos las cosas a la ligera y muchas veces no meditamos en la bondad del Señor, ¿verdad? Pero es bueno meditar y ver que el Señor es bueno. La bendición que Dios nos da, el hecho de estar aquí hoy, el hecho de que usted está ahí, estamos aquí, es una gran bendición de parte de Dios. El estar aquí exponiéndonos a su palabra, oyendo su palabra, es una gran bendición, hermanos. ¿Sabe? Porque esa palabra que usted y yo estamos escuchando, que vamos a escuchar, la palabra de Dios, a nosotros nos trae vida, nos trae esperanza, nos llena de fortaleza, nos alienta. A nosotros es de bendición, pero sabe, para muchos afuera es de condenación, es de condenación. El agua que salvó a Noé y a su familia, esa misma agua fue de condenación para los demás y fue de muerte. Así que yo le doy gracias, no sé usted si puede levantar su mano y decirle gracias, Señor, por estar aquí esta mañana y por darnos este privilegio. Amén. Bien, así como está, quiero saludar a nuestros hermanos, a iglesia, le damos la bienvenida, siéntase bienvenido. Queremos ver si en medio nuestro hay alguien que nos visite por primera vez. Levante su mano ahí donde está. Amén. Tenemos a nuestro hermano Luis y a nuestra hermana Lupe. Gracias a Cristo, le da la bienvenida. El Señor nos sorprende cada día, ¿verdad? Quiero decirle que el hermano Luis es uno de mis amigos, de mis hermanos, que ya el Señor nos ha permitido trabajar ahí por algunos años en el ministerio, y pues hoy, pues gracias a Dios, está aquí con nosotros visitándonos. Viene desde Atlanta, Georgia, andado por aquí, tenemos un tiempo de no vernos y por ahí tuvimos unas conversaciones y hoy está aquí. Así que siéntete bienvenido, Luisito, en tu casa. Hermana Lupe, sea bienvenida. Amén. Y así también queremos saludar a nuestros hermanos que están con nosotros, que se conectan a través de las redes sociales. Les damos la bienvenida. Gracias por estar con nosotros, por sintonizarnos. Gracias, hermanos. Hermano, me gustaría pedirles que por favor nos pusiéramos de pie. Vamos a orar. Tenemos aquí algunas peticiones que queremos poner en las manos del Señor. Como ustedes saben, oramos por los pastores agregados a este ministerio Casa de Oración. Esta vez vamos a estar orando por nuestro hermano Vicente González de la iglesia de Vista, y así también darle gracias a Dios por todas aquellas peticiones que han sido puestas delante de Él y que hemos recibido respuestas, ¿verdad? Precisamente yo puedo decir de que hemos visto respuesta de parte de Dios en asuntos que se nos presentaron, ¿verdad? Oramos al Señor y recibimos respuestas, y yo sé que por ahí algunos también han recibido su respuesta, así que le damos gracias al Señor porque Él ha sido bueno. Amén. Bien, hermano, vamos a orar. Quiero saber si en medio nuestro hay alguien que tiene peticiones que le gustaría que oráramos como iglesia, convenidos. No necesita decirnos cuál es la situación, pero te levanta su mano, vamos a orar. Dios conoce las necesidades ahí atrás. Amén, amén, amén. El Señor conoce las necesidades, los conflictos, y Él es nuestro Padre, Él es nuestro Padre Dios. Él está al pendiente de nosotros, ¿verdad? Así que vamos a orar creyendo que Él
puede hacerlo. Amén. También, hermanos, antes de comenzar la oración, quiero decirles que vamos a estar orando por nuestra hermana Justina. Hermana Justina, algunos de ustedes la conocen, ¿verdad? Hoy no está aquí con nosotros, el viernes tampoco estuvo. Ella tuvo una caída, parece. Una caída y gracias al Señor no permitió que pasara más, no ha sido tan grave, pero está en reposo y el Señor le guardó, ¿verdad? Cuando decimos amén, gracias Señor por... También la familia Bullón, queremos orarnos, queremos que nos convengamos, familia Bullón, queremos orar por ellos y cual sea la necesidad en medio de esa familia, oramos por ella. Amén. Oramos, hermano. Padre Dios, en esta mañana te damos gracias una vez más en el nombre de Jesús, Señor amado. Estamos delante de ti, Señor, agradecidos contigo, Señor. Agradecido por todo lo que tú haces, Señor, por lo que has hecho y lo que harás en nuestras vidas, Señor. No hay manera que nosotros podamos pagarte tanto favor, Señor, por lo que tú haces, Padre Dios, pero te damos gracias, infinitamente gracias, Señor, a ti, oh Dios. Gracias, Padre, porque en cada situación, Señor, de nuestra vida, ahí estás tú, Señor, como nuestro Padre amoroso que tú eres, guardando y cuidando de nosotros, Dios mío. Hoy ponemos delante de ti, Señor, cada petición, Señor, cada mano que ha sido levantada delante de ti, oh Dios mío, la ponemos ante ti, Señor, creyendo y sabiendo que tú eres el Dios Todopoderoso, Señor, que nada es imposible para ti, Señor amado. Bendito Dios, te pedimos que tú obres, Señor, a favor, por favor, de cada situación, de cada necesidad, Señor, de cada conflicto, Señor amado. Por favor, obra, Señor, a favor. Dios mío, en el nombre de Jesús, te damos gracias también, Señor, por guardar, Señor, la vida de nuestra hermana Justina, Señor, por enviar tus ángeles, Señor amado, y no permitir que esos accidentes pasaran a más. Hoy te damos gracias y exaltamos tu nombre, Señor. Gracias, bendito Dios, también por las familias que estás trayendo, Señor, agregando a este ministerio, Señor. Te pedimos por la familia Bullón, Señor. Tú conoces la necesidad en medio de ellos, oh Dios mío. Padre, obra, Señor, en medio de ellos. Si es de salvación, si es de reconciliación, si es de asuntos familiares, Señor, si es de abrir puertas de bendición, Padre, delante de ti lo ponemos, Dios mío, en esta hora. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. También, Señor, por la vida de nuestro pastor, Señor, de casa de oración, Señor, Vicente González, Señor, y por la obra, Señor, que tú le has enviado, en la cual tú le has puesto, Señor, en la ciudad de Vista, oh Dios mío. Padre, te damos gracias por su vida, Señor, por la vida de su esposa, por la vida de sus hijos, por la vida, Señor, de toda esta familia, Padre. Te damos gracias, Señor, pero también pidiéndote por su vida espiritual, oh Dios mío, pidiéndote, Señor, que conforme al llamamiento que tú le has dado, Señor, tú guardes, Señor, su caminar, Señor, su salida y su entrada, Dios mío. Afirma sus pasos, Señor amado, el caminar conforme a tu voluntad, oh Dios mío. Afirma la fidelidad, Señor, en él para contigo día a día, Dios mío. Que su pie, Señor, no se desvíe, Señor, que fielmente camine, Señor, viéndote a ti. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. A ti sea la gloria y la honra, Señor. Amén y amén. Amén. Puede tomar su lugar, hermano. Y así como estamos, vamos a pedir que nuestros hermanos servidores, por favor, ujieres, pueden pasar al frente mientras nos preparamos con nuestros diezmos y ofrenda, lo que ha dispuesto en su corazón traer al Señor. Vamos a orar que Dios bendiga estas ofrendas y estos diezmos. La pone en su mano, hermano, y vamos a orar. Padre Dios, una vez más te damos gracias, Señor. Gracias, bendito Dios, porque tú nos sorprendes, Señor, cada día, oh Dios mío.
tú nos maravillas, Dios mío, porque nos has permitido poner nuestra confianza en ti y solamente en ti, Señor. Cuando creemos que puertas se han cerrado, Señor, tú las has abierto, Señor. Cuando creemos que hemos llegado a un tope, Señor, no es así. Señor, tú abres la fuente para nosotros. Tú nos has sostenido, Señor, todos los años de nuestra vida, Señor. Tú has proveído, Señor, para nosotros, para los nuestros, Señor. Gracias, Dios mío, porque todo lo que tenemos lo hemos recibido de ti, Señor. Y hoy te damos gracias, Padre. Te damos gracias porque has bendecido, Señor, nuestras vidas. Has obrado en nosotros, Señor. Y es por eso que hoy, Señor, con un corazón agradecido delante de ti, Señor, venimos trayendo nuestros diezmos y ofrendas, Señor, alegres, contentos, gozosos por ese privilegio que nos das, Señor, de bendecir tu obra. Gracias en el nombre de Jesús, Señor. Bendice las manos laboriosas, abre puertas, Señor, para todos aquellos que lo necesitan, Señor. Abre puertas de bendición, Padre, por favor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nuestros hermanos pueden pasar. Mientras ellos pasan, hermanos, voy a darle unos anuncios. Acuérdense, para nuestros hermanos que nos visitan a través del internet, hermanos que quisieran saber nuestros horarios de servicio. Queremos decirle que nuestros horarios de servicio son los días miércoles. Tenemos oración a partir de las 7, de 7 a 8. Estamos en nuestro servicio de oración. Día viernes, servicio general a las 7:30. Y domingo, nuestro servicio general a las 10:30. Así que si desea visitarnos, haga planes. Estos son los horarios. Necesita comunicarse con nosotros, búsquenos ahí. Queremos decirle que ya estamos también en YouTube. Estamos en Facebook, en YouTube. Así que ahí puede también buscarnos y ver nuestros horarios de servicio, ¿verdad? También Atlanta, Georgia, también hasta allá estamos llegando. Amén. También, hermanos, los padres de los jóvenes que están yendo al campamento, queremos decirle de que hoy hay una reunión con nuestro hermano Ulises. Él necesitará estarse reuniendo con ustedes al final del servicio. Por favor, él va a estar en la parte de atrás. Abóquense a él. Él tiene una información muy importante que darles a los padres. Así que por favor, ahí les espera el hermano Ulises. Los niños pueden pasar a su clase y así damos el tiempo de la palabra a nuestro hermano pastor. ¿Cómo está? ¿Está listo para la palabra? Muy bien, vamos a comenzar entonces con la palabra, con la enseñanza del día de hoy. Vamos a continuar entonces, mis hermanos, con el libro de los Hechos que estamos estudiando, ¿verdad? Estamos estudiando el libro de los Hechos con la serie que se llama La Misión de la Iglesia. Hoy vamos ya por el capítulo, o más bien el tema número 35, en el capítulo 14, hoy lo vamos a concluir, este capítulo. Este título, más bien ese tema, lo he llamado Fe fuerte, iglesias espiritualmente sólidas. El texto base, como les decía, va a ser Hechos capítulo 14, versículos 21 al 28. En lo que usted lo busca, voy a darle una breve introducción, oramos y comenzamos con el tema. Amén. Fíjese, ahora que acaban de terminar de concluir los Juegos Olímpicos, ¿verdad? Porque hace como 1 o 2 semanas terminaron los Juegos Olímpicos. ¿Sí se dio cuenta de eso? Que fueron ahí en Japón. Piense por un momento en un deportista, mis hermanos. Un deportista de alto rendimiento. Piense por un momento. Los deportistas de alto rendimiento, mis hermanos, son los que entrenan todos los días,
al menos entrenan todos los días, pero al menos entrenan 5 horas diarias, entrenan estos hombres, y por lo menos una vez a la semana ellos compiten, estos deportistas de alto rendimiento, ¿sí? Por otro lado, piense ahora en un aficionado como usted o como yo, ¿verdad? Que de repente vemos ahí a alguien que está jugando fútbol y nosotros también nos metemos y jugamos, ¿no? Una cascarita le llamamos por ahí. Pasaron los años, creciste en estatura, pero también crecimos en edad, ¿verdad? Y otras extremidades del cuerpo crecieron y ya no es lo mismo, ¿verdad? Ya no podemos jugar igual, ya no tenemos la misma movilidad, ¿verdad? Dejamos de practicar el deporte, nuestro deporte favorito, y en vez, y como les decía, ¿verdad? Ves a una muchachada que están ahí en el parque jugando el fútbol y tú quieres entrarle también ahí, ¿no? Y comienzas a jugar y luego terminas a los 2 o 3 minutos todo adolorido, cansado, y pides tu cambio porque necesitas ya oxígeno, ¿verdad? Por ejemplo, uno que es aficionado, pues así le pasó. Ya les platiqué lo que me pasó el otro día cuando fui al parque a jugar con los jóvenes, ¿verdad? Me dijeron que yo era todo un crack. ¿Sí recuerdan que les platiqué? Dije, oh, ¿de veras? Yo sentía, pues dije, no, a lo mejor juego muy bien, ¿verdad? Soy todo un crack. No, es un crack porque todo, cuando corre le suena todo, crack, crack, crack. Dije, con razón, ¿no? Las rodillas me sonaban, la cadera, todo ya, ¿verdad? Entonces, no aguantamos ni 3 minutos en la cancha y ya estamos pidiendo nuestro cambio. Ahora yo le pregunto, ¿qué necesitaría ser una persona como esta para llegar a ser un deportista de alto rendimiento? ¿Qué se requeriría? ¿Qué se requiere para ser un deportista de alto rendimiento? Por lo pronto, tendría que cambiar de hábitos, ¿sí o no? Tendría que cambiar su alimentación, tendría que fortalecerse, tendría que desarrollar también resistencia, ¿verdad? El punto es, mis hermanos, que un deportista de alto rendimiento requiere mucha preparación y necesita mucha fortaleza, ¿sí o no? Ahora, yendo hacia el tema, ¿verdad?, que nos compete ahorita en estos momentos que tenemos hoy, porque lo que te mencioné es solamente una analogía, mis hermanos, del deporte, ¿no?, sobre la cual vamos a desarrollar el tema. La serie que estamos viendo se llama, ¿cómo se llama? La misión de la iglesia, ¿verdad? Y el propósito de la serie, mis hermanos, es encontrar en la palabra de Dios principios que nos ayuden a tener una iglesia sana y una iglesia fuerte. Eso es lo que estamos viendo con el estudio del libro de los Hechos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren una iglesia sana y fuerte? Amén. Bueno, pues no se consigue, mis hermanos, por medio de métodos humanos. Una iglesia sana y una iglesia fuerte no se consigue por medio de métodos humanos, ¿verdad? No se consigue por medio de algún apóstol ungido que venga y derribe a todos dándole desacazos, ¿verdad? Que se quite el saco y a ver, vengan todos aquí, y todos pasan al frente. No se consigue una iglesia sana y fuerte con eso, mis hermanos, ¿sí? Algunos quisieran que la magia operara, ¿verdad?, aquí en la iglesia, pero no es así, mis hermanos, no es así. El único medio, mis hermanos, que Dios nos ha dado, ¿sí?, la única regla de fe y de conducta está aquí, mis hermanos, en la Escritura. Es la única regla de fe y de conducta la que Dios nos ha dado, ¿sí? Y así que el libro de los Hechos, mis hermanos, es un libro muy importante en el Nuevo Testamento, porque marca un antes y un después. Hay algunas cosas que no se pueden repetir en este libro de los Hechos, pero sí hay algunas otras de las cuales podemos tomar o extraer algunos principios para tener una iglesia sana y una iglesia fuerte. Un principio importante, mis hermanos, que no debemos de olvidar es que la iglesia está formada por creyentes. ¿Cuántos aquí son creyentes? Amén. Tanto en la iglesia universal como en la iglesia local, ¿verdad?, está formada por creyentes. Obviamente hay personas que vienen de visita, por ejemplo, hoy nos visitan, bienvenidos, o son nuevas. Hay algunas personas de repente que llegan y son nuevas, quieren aprender, quieren conocer, ¿verdad? Pero los miembros de la iglesia, mis hermanos,
los miembros, los que pertenecen a la iglesia de Cristo, tienen que ser creyentes en Cristo, que crean en Cristo, que sean nuevas criaturas. ¿Cuántos dicen amén? Así que una iglesia, mis hermanos, podemos decir entonces que así que una iglesia podemos decir entonces que es espiritualmente débil porque sus miembros son espiritualmente débiles. Y una iglesia fuerte, ¿verdad? Por otro lado, una iglesia fuerte, una fuerte iglesia espiritualmente está porque sus miembros son espiritualmente fuertes. ¿Sí? ¿Usted de cuáles son? ¿De los débiles o de los fuertes? Mire, hay iglesias, mis hermanos, que son falsas iglesias, que nada tiene que ver con Dios, ¿sí? No se predica la Biblia, parece otra cosa, más que una iglesia, pero lo único que tiene allá afuera es el letrero de iglesia cristiana, pero nada que ver, mis hermanos, ¿verdad? Porque están formadas por miembros, ¿verdad?, débiles. Esas iglesias son débiles espiritualmente porque están formadas por miembros débiles. Y hay iglesias que son fuertes, mis hermanos, como les decía, iglesias espirituales, porque sus miembros son fuertes espiritualmente hablando. ¿Sí? Vayamos entonces al libro de los Hechos, capítulo 14, verso 22. Vamos a tomar este versículo como base, oramos y comenzamos con el desarrollo. Dice Hechos 14, 22, dice: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles esto, vea, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Vamos a orar, mis hermanos. Padre, te damos gracias a ti hoy en esta mañana por tu presencia entre nosotros. Queremos darte gracias, Padre, por tu fidelidad, por tu amor. Tú eres nuestro canto, Señor, tú eres nuestra fortaleza, eres nuestro refugio en la tribulación. Te ofrecemos a ti, oh Dios, nuestras vidas y estamos dispuestos a que hagas con nosotros lo que tú desees. Llévanos por donde quieres llevarnos, Señor. Guíanos con la guía de tu Espíritu Santo, sabiendo que tu palabra es luz y es lámpara para nuestro andar. Que este tiempo de exponer tu palabra, tú seas glorificado, Señor. Usa mis labios para que hablen lo que está apegado a tu escritura, a esas sanas palabras de tu Hijo Jesucristo. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos. Si usted se da cuenta, en los capítulos 13 y 14 de este libro de los Hechos, lo que hemos visto ha sido el primer viaje misionero de Pablo y de Bernabé, ¿verdad que sí? Que ya primer viaje ellos fueron encomendados para la obra que el Señor ya tenía preparado para ellos, ¿sí? En su llamado. Y la iglesia local, una iglesia espiritual que estaba creciendo en el Señor y continuaba creciendo en el Señor, les envió a estos dos misioneros a su primer viaje misionero oficial, ¿sí? La misión de estos dos hombres no era plantar iglesias, esa no era la misión de estos dos hombres, plantar iglesias. Esto debe de quedar muy claro, mis hermanos. Estos dos hombres no tenían claro el programa de lo que Dios debía hacer, no lo tenían claro, sabían lo que tenían que hacer, pero no lo tenían claro. Y esto es un principio, mis hermanos, que debemos de tener nosotros muy en cuenta, lo debemos de tener muy en claro, este principio. El Señor no nos llamó a plantar iglesias a diestra y a siniestra, ¿verdad? Ahora vamos a plantar una iglesia aquí, ahora vamos a plantar, alguien quiere abrir su casa y vamos a abrir una casa y luego empiezan a crecer y luego aquí vamos a hacer una iglesia. No es así, mis hermanos. Todo tiene que fluir desde el Espíritu. Amén. El llamado de Pablo, mis hermanos, y de Bernabé, así como nuestro llamado, ¿sabe cuál es? ¿Sabe cuál es nuestro llamado? Ya lo hemos dicho durante todos estos capítulos,
es predicar el Evangelio. Ese era el llamado de Pablo y de Bernabé, ir y predicar el Evangelio, no ir y levantar iglesias. Era ir y predicar el Evangelio. Así como nuestro llamado es el mismo y sigue siendo el mismo hasta hoy en día, es de ir y predicar el Evangelio. Entonces ellos salieron, mis hermanos, y predicaron el Evangelio, y como consecuencia de predicar el Evangelio, pues surgieron las iglesias. Como ven, estas nuevas iglesias, mis hermanos, que comenzaron a surgir a causa de la predicación, a causa de la predicación del Evangelio, estaban nuevas. Estaban ubicadas en lugares en donde también había mucha oposición. Estas iglesias, era un ambiente hostil en donde estas iglesias se estaban desarrollando, ¿sí? Pablo y Bernabé se iban y las iglesias se quedaban en unos terrenos muy hostiles, ¿sí? Ya lo hemos visto. Y esa misma gente que había apedreado a Pedro, porque ya lo vimos la vez pasada, ¿verdad? Que apedrearon a Pedro. Aquellos que instigaron y persuadieron a la gente para hacer tal atrocidad, ¿verdad? Se quedaban allí junto con la iglesia. Esos mismos hombres peligrosos estaban allí junto con la iglesia que se quedaba en esa ciudad. Así que esos hermanos que estaban en esas ciudades no la tenían fácil, mis hermanos. Estaban siempre en un constante peligro, en un constante enfrentamiento con esa gente hostil. Entonces esa fortaleza, mis hermanos, la fortaleza de las iglesias, dependía principalmente de cada creyente, ¿sí? Porque usted estará de acuerdo conmigo. Estas iglesias necesitaban ser fortalecidas porque estaban en un ambiente hostil, ¿sí o no? Necesitaban ser fortalecidas. Y esa fortaleza, mis hermanos, dependía principalmente de cada creyente. ¿Por qué? ¿Por qué dependía de cada creyente? ¿Por qué? Porque una iglesia fuerte está formada por creyentes fuertes. Es decir, usted y yo mismo tenemos la responsabilidad de fortalecernos espiritualmente. Cada quien, de una manera individual, tenemos que fortalecernos, ¿sí? Estamos, mis hermanos, en un mundo caído. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Estamos en un mundo caído, porque en eso nos asemejamos, ¿verdad?, a ellos hoy en día. Estamos en un mundo caído, un mundo que está cada vez peor, y desde que nacemos, mis hermanos, comenzamos a morir, ¿sí? Es lo que le decía el otro día a mi esposa, que decía, no vamos evolucionando, vamos involucionando, ¿verdad? Porque desde que nacemos ya comenzamos a morir. Es lo que le dije el otro día, ¿sí o no? Entonces entramos, mis hermanos, a la edad de las ¿cómo se llama? De los nuncas, ¿no? Entramos a la edad de los nuncas, por ejemplo. ¿Alguien de aquí está en esa edad ahorita de los nuncas? Yo estoy en esa edad ahorita. Nunca me habían dolido las rodillas. ¡Ay! Nunca me había dolido la rabadilla. Nunca me había dolido la espalda. Ahorita estamos en la edad de los nuncas, mis hermanos. Los jóvenes ahorita se ríen porque ahorita están bien jóvenes, pero ya llegaron a nuestra edad, ¿verdad? Y van a llegar a esa edad, mis hermanos, de los nuncas, ¿verdad? Nuestro cuerpo, mis hermanos, se va deteriorando, se va descomponiendo. Este cuerpo, mis hermanos, por fuera se va desgastando. Pero ¿qué dijo Pablo? Mi cuerpo se va desgastando, pero el interior se renueva día con día. ¿Cuántos dicen amén? Entonces esta fortaleza, mis hermanos, dependía de cada creyente, porque estamos hablando de un mundo caído, ¿sí? Un mundo que a causa del pecado va de mal en peor, a causa del pecado, mis hermanos. Y además la mentalidad de este mundo se opone a todo lo que tiene que ver con Dios, mis hermanos. Se opone a todo lo que tiene que ver con el orden. Se opone a todo lo que tiene que ver con sujeción a Dios. El mundo actual, ¿sí? Esta es la naturaleza y la mentalidad, mis hermanos, del mundo. Así estamos ahorita. Ahora yo le quiero hacer dos preguntas a usted, mi hermano. Dos preguntas, ponga atención, porque van a ser preguntas de examen. ¿Cuánto tiempo tienes de ser cristiano? Usted piénselo nada más. ¿Cuánto tiempo tiene de ser cristiano? Cada quien tiene la respuesta, ¿sí o no?
¿Cuánto tiempo tienes de ir a la iglesia? Es parte de la primera pregunta, ¿eh? ¿Cuánto tiempo tienes de ir a la iglesia? Porque algunos fueron primero a la iglesia, ¿verdad? Y después de muchos años se hicieron cristianos. Porque ir a la iglesia, mi hermano, no te convierte en cristiano. ¿Cuántos dicen amén? Si tú te metes a un garage, no te hace carro, ¿verdad que no? Por eso, si tú vienes a la iglesia, eso no te hace cristiano, mi hermano. Lo que te convierte en cristiano es confiar en Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? La segunda pregunta, mis hermanos, que yo quiero hacerle en esta mañana es: ¿qué tan fortalecidos estamos en el Señor? ¿Qué tan fortalecidos estamos espiritualmente? Es una pregunta que podemos meditar, ¿no? Que podemos pensar. Porque no se trata solamente, mis hermanos, de ir a la iglesia y de ir a todas las reuniones, porque eso es bueno, ¿sí o no? Es bueno ir a la iglesia, es bueno ir a todas las reuniones, pero ¿qué tan fortalecidos estamos, mis hermanos? ¿Qué tan fortalecidos estamos? Si tu respuesta es, mi hermano, yo estoy fortalecido, yo me siento fuerte. Si esa es tu respuesta, mi hermano, la pregunta sería para ti: ¿estás fortaleciendo a otros? ¿Estás fortaleciendo a otros? ¿Se fija cómo el Señor va poniendo desafíos para nosotros? No nos deja tranquilos, ¿verdad? No nos da espacio para la pereza el Señor. Tampoco nos da espacio para estar dormidos, mis hermanos. No nos da espacio para no ser fructíferos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la suma de cada una de las respuestas que cada uno de nosotros demos es lo que determina si esta congregación es fuerte o es débil. Amén. Si hiciéramos un consenso ahorita en esos momentos y yo pasara con el micrófono y le preguntara a cada uno de ustedes, y ustedes me contestaría con la verdad y con sinceridad. Si yo pasara y le haría la pregunta de cómo se siente, fuerte o débil en el Señor, pues depende de cada uno. Imagínense, ¿no? La suma de las respuestas que demos será el resultado si somos una iglesia fuerte o no. ¿Sí? Ahora, si la mayoría de nosotros dijéramos, mis hermanos, que estamos fuertes, la pregunta sería para la mayoría: ¿cuántos están fuertes en el Señor? Así como que ¿cuántos están fuertes en el Señor? Bueno, la mayoría. Si la pregunta fuera, ¿verdad? La pregunta sería para ti que te sientes fuerte en el Señor: ¿estamos fortaleciendo a otros? Esa sería una pregunta para nosotros. ¿Estás fortaleciendo a alguien? Alguien que tú ves que está débil y dices: hey, vamos, anímate, ¿verdad? Porque la fortaleza de las iglesias, mis hermanos, que Pablo y Bernabé fundaron a causa de la predicación, dependía de cada uno de ellos, de cada uno de los creyentes. Dependía esa fortaleza de cada uno de ellos, mis hermanos. Pero también dependía de aquellos que Dios había usado para fundar esas iglesias. Imagínense a un pastor débil, mis hermanos, a un pastor siempre llorando de las situaciones que se presentan día a día. ¿Cómo estaría la iglesia? El pastor debe de ser el primero en estar fortalecido para poder fortalecer a las ovejas. ¿Sí o no? Y las ovejas deben de estar también fortalecidas para fortalecer al pastor. ¿Sí? La solidez espiritual, mis hermanos, la fortaleza espiritual es individual. Amén. Yo no puedo estar, mis hermanos, por ejemplo, en la casa de cada uno de ustedes, estar detrás de ustedes y decirle: hey, ¿ya hiciste tu devocional? ¿Ya oraste? ¿Ya leíste la palabra? Yo no puedo estar, ¿verdad? Porque yo no soy omnipresente, mis hermanos. O sea, es imposible, ¿verdad? Yo no puedo estar detrás de ustedes preguntándoles eso. Pero cada uno de ustedes tiene la responsabilidad de fortalecerse a sí mismos haciendo esto que le acabo de decir. Cada uno de nosotros tenemos esa responsabilidad, mis hermanos. Amén. Es una responsabilidad de fortalecernos espiritualmente en la palabra y en las cosas espirituales. Es individual, mis hermanos, en pocas palabras. Cada quien debe de fortalecerse. Amén. Pero paradójicamente, mis hermanos, no se percibe a un cristiano independiente, ¿verdad? No se percibe.
La fortaleza espiritual es individual, ciertamente, pero un cristiano no se percibe de una manera independiente o ser individualista. Le voy a decir por qué. Porque la palabra dice que somos miembros los unos de los otros, ¿sí o no? Porque somos interdependientes. Parece como una contradicción, ¿verdad? Pero la palabra hace una analogía, por ejemplo, que somos ovejas, ¿sí o no? Somos ovejas, hace esa analogía, esa comparativa. Y las ovejas andan en manada, no andan solas. Las cabras sí, esas andan solas y nadie las guía. Pero las ovejas sí necesitamos de un pastor. Son dependientes de un pastor. Son dependientes del cuidado de unas a las otras, ¿sí o no? Necesitan un guía espiritual las ovejas. Hablando del deporte, se requiere de un coach espiritual, ¿verdad? Que le diga: ¡hey! ¡Vamos! ¡Levántate! Que lo exhorte. Ya corriste 2 millas, ahora corre 2 millas y medias. ¡Ay, pero es que ya estoy cansado! ¡Corre! ¡Anímate! ¡Tú puedes! ¿Sí o no? ¿Verdad? Necesitan que los animen, que los exhorten para desarrollar resistencia y fortaleza espiritual. Amén. Y esto, mis hermanos, es lo que Pablo y Bernabé van a hacer en la lectura del día de hoy. Después de que Pablo fue apedreado allí en Listra, la semana pasada lo vimos, ¿verdad? ¿Cómo le fue? Un milagro ocurrió, mis hermanos, con Pablo. Él, después de haberlo linchado, porque lo lincharon, mis hermanos, él se levantó, fíjese. Y dice la escritura que volvió a la ciudad donde lo habían apedreado. Él regresó a esa ciudad, al lugar ahí donde lo habían linchado. Pero no se quedó por mucho tiempo, dice la escritura, ¿verdad? Pablo junto con Bernabé, mis hermanos, viajaron a Derbe, una ciudad que estaba de Listra a Derbe alrededor de unas 25 millas de distancia. Viajaron de Derbe de Listra, a Derbe, ¿verdad? Y esa ciudad de Derbe, mis hermanos, estaba rodeada de montañas, esta ciudad de Derbe. Y era una ciudad en su mayoría poblada y habitada por veteranos de guerra, esta ciudad de Derbe. Y allí Pablo y Bernabé, en esa ciudad, predicaron el evangelio. No se quedaron quejándose, ¿verdad? Como les decía. No se quedó, por ejemplo, Pablo quejándose de lo que le había pasado. Él nunca dijo: ¡ay, qué horrible! Me apedrearon, ando todo adolorido, todo aporreado. ¿Será que Dios no está conmigo? ¿Será que Dios no está con nosotros? No se quedó quejándose Pablo de lo que le había pasado. No se quedaron allí, mis hermanos. Continuaron predicando el evangelio. Y la escritura no nos da muchos detalles acerca de esta misión que hicieron en esta ciudad. No se lee, ¿verdad?, los detalles, pero lo que sí se lee, mis hermanos, o sea, no se ve que haya habido algún obstáculo, pero lo que sí se lee, mis hermanos, es en el versículo 21, y vamos a ver y a leer lo que dice allí. Vaya, por favor, acompáñenme con su vista, Hechos 14, 21. ¿Lo tiene? Dice ahí: y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. O sea que fueron allí, ¿verdad?, a Derbe, e hicieron muchos discípulos. Predicaron la palabra e hicieron muchos discípulos. Pero ¿sabe qué? La narración no nos revela, mis hermanos, que después de predicar y de hacer discípulos allí en Listra, lo que nos revela, ¿verdad?, es que regresaron a las ciudades en donde habían iniciado su viaje. Pablo y Bernabé regresaron a las ciudades de donde habían iniciado su viaje, y lo hicieron con un propósito, mis hermanos. Regresar a esas ciudades era con un propósito. Su objetivo, mis hermanos, era claro, ¿sí?, que está aquí en el versículo 22, y lo vamos a leer. Vea, ese es nuestro versículo que leímos al principio, ¿ya lo vimos? ¿A qué regresaron esas ciudades por las cuales ellos ya habían pasado? Dice
en el versículo 22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y aquí nos vamos a detener un poco, mis hermanos, en este versículo. El propósito de ellos, entonces, era confirmar los ánimos de los discípulos. ¿Qué significa confirmar? Usted se preguntará. Esta palabra, mis hermanos, es una palabra griega que significa fortalecer. Confirmar significa fortalecer. La fortaleza física, ¿cómo se logra, por ejemplo? Que estábamos hablando del deportista. ¿Cómo se logra la fortaleza física? Se logra con dedicación, ¿sí o no? Se logra con dedicación, se logra con disciplina. Si quieres ponerte fuerte, mi hermano, mi hermana, tienes que cambiar tus hábitos, tienes que comer mucho de lo bueno y ejercitarte mucho. Tienes que nutrirte, ¿sí o no? Lo mismo ocurre, mis hermanos, con lo espiritual, ¿sí? El propósito de ellos era fortalecer los ánimos de los discípulos. La palabra ánimos, mis hermanos, el ánimo, la palabra que aparece ahí de ánimos, es una palabra griega que habla de la mente, que habla del alma, habla del corazón, del asiento de la personalidad. De eso habla esta palabra ánimos. Ellos fueron a fortalecer los ánimos, ¿verdad? Ellos estaban fortaleciendo los corazones, las mentes, las almas de los discípulos. Eso es lo que estaban haciendo ellos. Y esa palabra ánimos la vimos en este mismo capítulo 14, pero en el versículo 2. No sé si usted lo recuerda. Vea ahí rápidamente en ese mismo capítulo, pero el versículo 2. Ahí vimos esa palabra de ánimos. Vea lo que dice ahí. Mas los judíos que no creían, es decir, los desobedientes, los que estuvieron aquí y escucharon esta palabra saben de lo que estamos hablando. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron ¿qué? Los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Y aquí vemos, mis hermanos, cómo Pablo y Bernabé estaban fortaleciendo los ánimos de los discípulos. Aquellos que habían sido corrompidos sus ánimos, estaban por los suelos, estaban decaídos, pero Pablo y Bernabé fueron una vez más a fortalecer el ánimo de esos discípulos. Mientras que los desobedientes, ¿qué hacían, mis hermanos? ¿Qué hacían? Ellos eran excitar y era corromper. Lo vimos ahí en el versículo 2, ¿verdad? Eso era lo que hacían los desobedientes. Entonces esto, mis hermanos, nos enseña algo. Aquí nos enseña algo. Un desobediente religioso lo que hace es corromper, contaminar, enfermar, debilitar a los demás, incluidos a los discípulos, ¿sí? Pero un obediente, un hijo de Dios, lo que hace es fortalecer a otros discípulos. ¿Cuántos dicen amén? Podemos medir entonces, mis hermanos, nuestra espiritualidad en esto. ¿Estás fortaleciendo a otros o estás corrompiendo y contaminando a otros? En eso podemos hacer nuestra medición espiritual. Muy bien. La debilidad física, mis hermanos, es causada por la ausencia de una buena alimentación. Y también es causada por falta de ejercicio, la debilidad física. Cuando no comes, por ejemplo, estás anémico. Cuando no comes sanamente, cuando no comes a tus horas, no comes bien, te haces anémico, te pones débil, ¿verdad? Te estás cansado todo el tiempo, te da sueño todo el tiempo. A lo mejor usted va a decir ahorita, con razón, ahora entiendo. Necesito alimentarme mejor, necesito por lo menos caminar al parque. Lo tengo ahí a 2 calles y no voy. No, voy a ir al parque a caminar y alimentarme bien, comer más frutas y verduras. Como decía Cuauhtémoc, come frutas y verduras. Entonces, cuando no estás bien alimentado, mi hermano, cuando no comes algo saludable, te sientes cansado, te sientes con sueño, cuando no estás bien alimentado. Pero cuando estás bien alimentado, mi hermano, cuando comes algo saludable, te sientes con fuerza, ¿sí o no?
esa fuerza, hasta tú dices, no, yo puedo resistir, yo puedo aguantar, ¿verdad? Lo espiritual, mis hermanos, no es distinto. Lo espiritual no es distinto. Los creyentes son débiles, mis hermanos, por la ausencia de alimento sano. Hoy en día hay muchas iglesias que no dan alimento sano, mis hermanos. Por eso hay ovejas débiles, ¿sí? Si un creyente, un hijo de Dios, no se alimenta de la palabra de Dios, pues su fortaleza, mis hermanos, se va a minimizar. Va a ser minimizada su fortaleza. Va a ser un creyente débil, ¿sí o no? Y si la alimentación que recibe espiritualmente hablando es chatarra, pues va a estar peor, ¿no? Porque hay alimentación chatarra, mis hermanos. Va a estar peor. Si lo único que escuchas es falsa doctrina, pues no va a estar fuerte esa persona. También la fortaleza espiritual se obtiene por ejercitarte en la piedad. Así viene también la fortaleza espiritual, mis hermanos, cuando nos ejercitamos en la piedad. Y eso fue lo que dijo Pablo. Por ejemplo, deje un apartado, por favor, ahí en el libro de los Hechos. Y vayamos a la primera carta de Timoteo, en el capítulo 4, versículo 7. Primer carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 7. Estamos hablando de ejercitarnos, ¿verdad? Ejercitarnos en la piedad. Y dice ahí, desecha las fábulas profanas. Esto le está diciendo Pablo a Timoteo. Desecha la comida chatarra, es lo que le está diciendo. La comida chatarra que no te nutre, la comida espiritual chatarra que no te nutre. La palabra profanas, mis hermanos, que dice aquí, desecha las fábulas profanas, significa algo que ofende a Dios, que se sale de lo moralmente correcto. Mire, yo he escuchado predicadores que hasta hablan en doble sentido al momento de que están en el púlpito. O sea, qué tremendo, mis hermanos. Lo que están haciendo es ofender a la novia de Cristo. La novia de Cristo son ustedes, mis hermanos. Y si un pastor se para aquí enfrente y comienza a hablar tonterías, y comienza a hablar de doble sentido, y a decir palabras sin sentido, a palabras groseras en algunas ocasiones algunos dicen, ¿saben qué? Esa es una ofensa para la novia de Cristo. Yo no concibo, por ejemplo, que alguien le esté hablando a mi esposa y le esté hablando de una manera incorrecta. Yo no lo permitiría, mucho menos Cristo, ¿verdad? Permitiría que le hablaran a su novia de esa manera. Por eso les dice, desecha esas fábulas profanas, ¿verdad? De viejas, dice, y ejercítate. Ahí está, ¿verdad? Y ejercítate para la piedad. Y la piedad, mis hermanos, es cercanía a Dios. Ahora, ¿en qué consiste estos ejercicios espirituales? ¿En qué consiste? Hay diferentes rutinas de ejercicios, mis hermanos. Uno de los ejercicios es la fortaleza espiritual que Pablo y Bernabé usaron, ¿verdad? Uno de los ejercicios fue la exhortación. Ese fue uno de los ejercicios. Ahora, ¿qué es la exhortación, mis hermanos? Yo le hago la pregunta. Miren, la exhortación normalmente lo asociamos con algo negativo. La exhortación normalmente lo traducimos como un regaño. Eso es lo que normalmente lo traducimos. Pero, ¿qué significa realmente exhortación? La palabra exhortación, mis hermanos, viene de una palabra griega, parakaleo. Yo creo que ya se le va a hacer conocida esta palabra. La palabra exhortación viene de una palabra griega, parakaleo, ¿verdad? De donde se le da el nombre también al Espíritu Santo como el Paracleto, ¿verdad? Parakaleo. Es aquel que se pone al lado de nosotros. Eso significa, ¿verdad? Es como el GPS, mis hermanos. Bueno, hoy en día pues ya usamos el Google Maps, pero me acuerdo cuando al principio salían esos GPS, no sé si lo recuerdan, era una pantallota así, y usted ya se sentía bien moderno porque iba con su GPS, ya no se perdía en la ciudad, y le decía por dónde tenía que dirigirse, ¿verdad? Y luego si usted se equivocaba de calle, le decía recalculando, y ya le decía por qué calle usted tomara.
¿verdad? Y le iba dirigiendo sus pasos para que usted pudiera llegar al domicilio que usted quería llegar. Lo iba guiando, ¿verdad? Pues así esta palabra, mis hermanos, exhortación, va ligada con la función del Espíritu Santo. Parakaleo, entonces, mis hermanos, significa llamar a una persona al lado, estar cerca de. Y sus sinónimos, mis hermanos, de estas palabras son alentar, es amonestar, es confortar, consolar, llamar, orar, recibir, rogar. Esos son los sinónimos de esta palabra. Y todo esto, mis hermanos, que le acabo de decir, es exhortación y va más allá que un simple regaño. Eso es la exhortación, mis hermanos. Pablo y Bernabé, entonces, mis hermanos, estaban animando a los hermanos. ¿A qué? ¿A qué los animaba Pablo y Bernabé a los hermanos? A que permanecieran en la fe. Eso es lo que los animaba Pablo y Bernabé. Yo me imagino, ¿no?, que decía Pablo, Bernabé, le decían a los hermanos, a los discípulos que estaban ahí, yo me imagino que les decían: ¡hey, hermanos, vamos! Échenle ganas con su fe, ¿verdad? Échenle ganas con su fe en Cristo Jesús, no se desanimen, sigan adelante, permanezcan en su fe. Y eso es lo mismo que hoy en día, hoy en esta mañana, se nos dice: anímense, mis hermanos, vamos adelante, pongamos nuestros ojos en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. No miremos atrás, miremos siempre hacia adelante, porque el que toma su arado y mira hacia atrás, ¿qué dijo Jesucristo? No es digno de mí. Así que, mis hermanos, nuestros ojos siempre hacia adelante. ¿Cuántos dicen amén? Miren, mis hermanos, hay creyentes a los que nunca se les ha exhortado, nunca se les ha exhortado. Están acostumbrados a entrar y salir de una congregación, ¿sí? Y ellos dicen: no, yo ya cumplí, ya escuché por más de una hora y media la palabra, pero no se prestan, ¿verdad?, esas personas para ser exhortados. No se prestan, no se les alienta, no se les amonesta, no se les anima, no se les consuela. Y cuando se llega el momento de exhortarles, ¿verdad?, cuando se llega el momento de animarles, ¿verdad?, se hace de una manera errónea. Lo digo de este lado, ¿verdad? No se les habla de la realidad del mundo en el que estamos, la realidad de este mundo caído en el que estamos, mis hermanos, sino que se les habla de un éxito material y se les dice: mira, tú vas a tener salud. Desde los púlpitos se dice eso: tú vas a tener salud, tú solamente decláralo, decrétalo, confiésalo, vas a tener salud. ¿Sí o no? Es lo que se ha escuchado. Tú vas a tener salud, dinero y amor. Eso les dicen algunas iglesias, de verdad. Se les habla de prosperidad, se les habla de fama, y el resultado de este tipo de exhortación son creyentes débiles espiritualmente, mis hermanos. Ese es el resultado de este tipo de enseñanzas. Exhortar, mis hermanos, entonces es hablar con honestidad. ¿Sí o no? Y hace falta más ministros, mis hermanos, más pastores, más maestros que hablen con honestidad. ¿Sí o no? Nadie dijo amén. Diga amén, hermano, amén, para ver qué se siente, que digan ay, ¿no? Pablo y Bernabé, mis hermanos, querían hacer más que solo obtener personas convertidas. Ellos querían algo más que convertir a personas al cristianismo. Pablo y Bernabé tenían pasión por hacer discípulos. Y esa es la misma pasión que tenemos en esta iglesia, en esta congregación, de hacer discípulos. Ahora los viernes estamos viendo la serie de discípulos verdaderos, ¿verdad? Discípulos de verdad. Muchos cristianos, mis hermanos, necesitan confirmación de sus ánimos. Muchos necesitan que se les exhorte a permanecer en la fe. ¿Sí o no? El caminar con el Señor no es una cosa fácil, mis hermanos. Año tras año, prueba tras prueba, se necesita un alma fuerte y una fe fortalecida.
Eso se necesita, mis hermanos, porque pruebas siempre va a haber. Si a usted le dijeron, vean, mira, vamos a la iglesia, todos tus problemas se van a terminar, lo engañaron, porque los problemas no se van a acabar. ¿Qué dijo Jesucristo? En el mundo tendréis aflicciones, pero confíen, yo he vencido. Y si Él ya venció, ¿nosotros qué, mis hermanos? Somos más que vencedores. ¿Cuántos dicen amén? Veamos una vez más entonces el versículo 22 de Hechos 14, pero ahora vamos a ver la segunda parte, mis hermanos, para que nos demos cuenta cómo Pablo y Bernabé exhortaban a los discípulos. Ve ahí en Hechos 14, 22, dice, y diciéndoles, ¿verdad? Vean lo que les dijeron: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no, mis hermanos? Este fue el mensaje, mis hermanos, que ayudó a fortalecer y a exhortar a estos discípulos. Este era un mensaje sencillo, ¿verdad? Pero probado en la experiencia personal de Pablo, mis hermanos. Pablo podía predicar este mensaje porque él había vivido este mensaje. En la mayoría de las ciudades en las que él fue, Pablo fue expulsado, ya lo vimos, ¿verdad? Fue expulsado, había sido perseguido, fue azotado y la última lo habían apedreado. Así que él podía decir esta exhortación, él podía decir con toda libertad esta exhortación. Y yo con esta misma libertad se los puedo decir yo a ustedes también. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Son necesarias las tribulaciones, mis hermanos. ¿Cuántos dicen amén? El que no dice amén es porque no quiere sufrir, ¿verdad? Si Pablo, mis hermanos, regresó a esas ciudades para fortalecer los ánimos de los hermanos, seguramente ellos estaban pasando por esas mismas situaciones, porque Pablo podía darse cuenta de que los hermanos también estaban pasando por las situaciones que él pasó, y por eso les estaba exhortando, les estaba animando, ¿verdad? Que a través de esas tribulaciones que eran necesarias. Seguramente ellos estaban pasando por esos mismos padecimientos que Pablo padeció. Es más, no solo Pablo, Jesús también las pasó, mis hermanos. Y Jesús fue hasta la muerte. Lo crucificaron por causa de ti y de mí, por causa de nuestros pecados. Pero Él, como oveja al matadero, no abrió su boca y padeció, ¿verdad? Y esto es para muchos, mis hermanos, esto que les estoy hablando para muchos es un mensaje olvidado. Hoy ese mensaje no se predica. Ahora se predica de saca al campeón que llevas dentro, porque pues, o para de sufrir, ¿verdad? Todos quieren parar de sufrir. Consideran que cualquier tipo de tribulación es contraproducente para la vida cristiana. Eso es lo que hoy en día se predica. Fallan en darse cuenta cuán significativo tiene el sufrimiento en el plan de Dios. ¿Sí? Porque hoy en día en las iglesias, mis hermanos, al primer conflicto, a la primer persecución, abandonan las filas del cristianismo. Inmediatamente dicen, no, yo mejor me hago un lado, ¿verdad? Los creyentes débiles, mis hermanos, piensan que todo es de color de rosa. Los creyentes débiles piensan que estamos en el mundo de Barney. ¿Sí conoce a Barney? Te quiero yo y tú a mí, ¿verdad? No estamos en el mundo de Barney, mis hermanos. Y luego comienzan a decir, ay, ¿por qué me pasa esto? No, voy a dejar la iglesia. Esto sí no funcionó. Hermano, el evangelio no es un iPad para que si no te funciona vas y lo regresas a la tienda. No es, mis hermanos, el evangelio un iPad. Una vez que le entraste, mi hermano, y no hay marcha atrás. Bueno, sí hay marcha atrás. Los débiles son los que dan marcha atrás, pero los que estamos fortalecidos, mis hermanos, debemos de caminar hacia adelante, ¿sí o no? Entonces el mensaje de exhortación, mis hermanos, fue este: la vida cristiana está rodeada de muchas, a ver, digan todos, muchas
¿Otra vez? ¿Muchas? La vida cristiana está rodeada de muchas tribulaciones. Ese es el mensaje. Y luego todavía yo creo que les dijo Pablo, ¿todavía quieres ser cristiano? Algunos pudieron haber dicho no. O algunos dijeron, no, sí, yo le entro a la catapixia, ¿verdad? Las tribulaciones espirituales, mis hermanos, vienen a causa de la fidelidad a Cristo. Si tú eres fiel a Cristo, van a venir tribulaciones a tu vida. A causa de la fidelidad a su palabra. Si tú eres fiel a su palabra, vas a recibir tribulaciones. ¿Sí? Ser obediente a Cristo, mis hermanos, va a causar un rechazo hacia nosotros. Nos van a rechazar. Ser obedientes a Cristo. Y todo esto, mis hermanos, es necesario. A ver, digan todos, necesario. Es necesario para entrar al reino de Dios. Amén. Y quiero aclarar, mis hermanos, que una persona accede al reino de Dios por el arrepentimiento y un nuevo nacimiento. ¿Sí? Pero a lo que se refiere aquí, mis hermanos, es al reino futuro de Cristo. ¿Sí? Vea, vamos a Romanos 8:17. Dije un apartado en el libro de los Hechos. Vaya por favor a Romanos 8:17, hablando de esas palabras de exhortación que Pablo y Bernabé dieron en cada una de las iglesias, las cuales regresaron para fortalecerlos. Romanos 8:17, ¿lo tiene? Dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¡Aleluya! Porque algunos ya no quieren seguir leyendo, ¿verdad? Hasta ahí algunos leían y ¡aleluya, gloria a Dios! Yo quiero ser coheredero de Cristo. Y ahí se detienen, pero no quieren leer lo que sigue. Vean lo que sigue. O sea, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Y muchos dicen, ay no, pues así que chiste, ¿verdad? Yo quiero ser hijo, yo quiero ser heredero y coheredero con Cristo, pero padecer, no, eso sí que no. Esas tribulaciones, mis hermanos, no son inevitables, son necesarias, mis hermanos, y llevan a un propósito, y este se encuentra ahí en Romanos 5, capítulo 5, versículo 3. Y yo le voy a leer la versión Nueva Traducción Viviente, Romanos 5, 3. Hasta aquí estamos siendo claros, mis hermanos. Me estoy explicando en lo que le quiero, el mensaje que le quiero compartir. Romanos 5, 3. ¿Lo tienen? Dice, también nos alegramos, acuérdense, yo lo voy a leer la versión Nueva Traducción Viviente. Dice, también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia, dice esta versión. Un atleta, mis hermanos, que quiere correr una maratón, ¿qué necesita desarrollar? Resistencia, porque al primer kilómetro, al segundo kilómetro, le va a doler aquí y se va a detener y ya no va a aguantar. Desarrollar resistencia, mis hermanos. ¿Sí? Necesita resistencia un maratonista. Si nos ponemos, por ejemplo, alguno de nosotros a correr alrededor aquí de la calle, y vaya que es cortita, de seguro que al dar una vuelta ya muchos estaríamos aquí, ya nos dolería aquí, ¿verdad? Y también pediríamos nuestro cambio, aunque no estamos jugando fútbol, ¿verdad? Entonces, requerimos resistencia, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que nos hace creyentes resistentes, mis hermanos? Yo le hago esta pregunta: ¿qué es lo que nos hace creyentes resistentes? ¿Sabe qué es lo que nos hace creyentes resistentes? Pruebas y dificultades. Es lo que nos hace creyentes resistentes. Pruebas y dificultades. Esas son las que necesitamos, mis hermanos, para desarrollar resistencia. Amén. La pregunta es, ¿por qué es necesario? ¿Por qué es necesario estas cosas?
para fortalecer nuestra fe y hacernos creyentes de alto rendimiento, como esos deportistas de alto rendimiento, ¿verdad? Mis hermanos, es el propósito, ¿sí? Dios no nos quiere ver todos debiluchos, mis hermanos, todos desnutridos. Quiere vernos fuertes espiritualmente. Y por eso permite este tipo de situaciones, mis hermanos, este tipo de dificultades. ¿Para qué? ¿Para qué las permite? ¿Para que nos hagamos las víctimas? Es que es la víctima, ¿verdad? ¿Para que nos hagamos las víctimas? ¿Las víctimas? ¡Ay, mira cómo me va! No, cálmate, Jeremías. Porque Jeremías era el profeta chillón, ¿lo recuerdan? Es para que nos fortalezcamos en la fe. Romanos 5:3 dice: nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque le decimos al Señor: gracias, porque me estás haciendo más resistente, me estás haciendo de una piel dura, es decir, me está saliendo callo, pues, ¿verdad? Usted cuando se ejercita, por ejemplo, en la guitarra, son cuerdas de metal, y al principio pues se me hacían ampollas, ¿verdad? Pero ahora no, tóqueme aquí y son callos. ¿Por qué? Porque ya se hizo resistente la piel a la dureza de la prueba de la cuerda de metal. Y así es nuestra vida también, mis hermanos, delante de Dios. Se nos hace callito y ya las pruebas las resistimos más, tenemos mayor resistencia, ¿verdad? Para lograr, mis hermanos, entonces, iglesias sólidas, entonces se necesitan dos elementos para poder desarrollar iglesias sólidas, o para poder lograr una iglesia sólida. Dos elementos. Uno es creyentes dispuestos a ser fortalecidos. Ese es el primer elemento. Creyentes dispuestos a ser fortalecidos. Después de todo lo que has escuchado, mi hermano, mi hermana, yo te pregunto: ¿quieres ser un creyente débil? ¿Quieres ser un creyente débil? No. ¿Quieres ser un creyente fuerte? Sí, hasta dijeron todos sí y levantaron las dos manos, ¿verdad? Qué bueno que lo pensaron algunos, ¿verdad? Algunos lo pensaron. Pero déjeme decirle algo, ¿sí? Aunque digas que no quieres las dificultades, como quiera van a venir, mis hermanos. Como quiera van a venir. Y es para desarrollar esa fortaleza, ¿sí? Y número dos, mis hermanos, se necesitan líderes comprometidos con Cristo y su palabra. Y ahí es donde entra el conflicto, ¿verdad? Porque puede que usted pudiera ser un creyente fuerte y usted pudiera decir: ¿sabes qué? Que vengan las pruebas, que vengan las dificultades, yo las voy a aguantar. Pero si tienes a un líder, a un maestro, como le dije, ¿verdad?, que no está dispuesto a ser sincero contigo y te dice: ¿qué tal si les digo? No, es que como quiera van a venir las pruebas, y pues se van a ir de la iglesia, se van a ir a la otra iglesia que está ahí en la esquina, y dice ahí, ¿no?, testigos de Jehová. Así pues sucede, ¿eh? Hay cristianos que se van allá con los testigos de Jehová. Y pues no, yo no quiero, yo lo que quiero es llenar la iglesia, dicen algunos, ¿verdad? Que se vea aquí lleno. Yo no les voy a hablar de eso, les voy a hablar del campeón que llevan dentro para poder llenar. Se necesitan, mis hermanos, líderes comprometidos con Cristo y su palabra, que hablen con honestidad, sin importar que hay quienes se ofendan y que no les guste y busquen la iglesia al gusto del cliente. Hay personas que no les gusta que los confronten con la palabra y dicen: ay no, aquí me regañan, ay no, aquí hablan muy fuerte, yo mejor me voy a otro lugar donde no me hablen así de duro. Ahora yo le pregunto: ¿se le habla duro, mi hermano? ¿Usted se siente agredido con la palabra que se expone aquí en este lugar? Conteste, ¿se siente agredido? Qué bueno que se la pensó, hermano. Usted tiene que estar fortalecido, ¿sí?
Es obvio, mis hermanos, que Pablo y Bernabé no eran omnipresentes, ¿verdad que no? Se entiende esto. Ellos eran grandes hombres de Dios, mis hermanos. Hombres que Dios usó para predicar el evangelio y plantar muchas iglesias. Pero no eran omnipresentes, mis hermanos. No podían estar en todos lados, ¿sí? Si ellos se hubiesen estado, o se hubieran encargado más bien, ¿verdad? De todas las iglesias, que todas las iglesias que surgieron, si ellos se hubieran encargado, hubiesen descuidado el ministerio para el cual Dios los había llamado. Si ellos se hubieran encargado de todas las iglesias, mis hermanos. Y esto nos lleva al siguiente punto, y es aplicable, mis hermanos, y es práctico. Puede ser por ignorancia, por el deseo de una persona de tener el control total, por ejemplo, en una iglesia. Pero hay muchas iglesias que, teniendo ya un tiempo, ¿verdad?, considerable de existencia, no cuentan con un equipo de liderazgo, mis hermanos. Y es una sola persona o una sola pareja la que se encarga de toda la labor pastoral, de toda la administración, de toda la labor de consejería y de enseñanza. No hay una delegación de autoridad, mis hermanos. Y esto es algo que nosotros tenemos como escuela en casa de oración, ¿verdad? Tenemos que formar líderes. Siempre constantemente nos están diciendo: formen líderes, formen siervos de Dios. Aunque a algunos les da miedo de repente ponerse aquí, ¿verdad?, en el púlpito. Pero todos empezamos así, mis hermanos. Empezamos nerviosos, empezamos sin saber qué decir, ¿verdad? Como una vez uno se paró una vez aquí: hermanos, lo invitaron a predicar. No, ahora que predica la palabra. Y era la primera vez. Y dice: y hoy, ¿qué les voy a hablar? Bueno, entonces se presentó y dijo: hermanos, ustedes ya lo saben todo. Ustedes ya saben toda la palabra. Así que ya lo saben todo, gracias a Dios. Y se bajó y no predicó ese día. Y eso fue real, Pero una iglesia, mis hermanos, que no forma líderes, que no delega, es una iglesia débil, ¿sí? Es una iglesia estancada. Es una iglesia que no crece espiritualmente. Y esta iglesia, por lo tanto, es débil. El líder se enferma, se muere, y la iglesia desaparece. Desaparecen las iglesias cuando no hay delegación de trabajo. Vayamos por favor al versículo 23 de capítulo 14. ¿Lo tiene? Y aquí vamos a hablar, mire, lo que hicieron Pablo y Bernabé en las iglesias. Dice: y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Pablo y Bernabé, mis hermanos, estaban comprometidos no solo a hacer nuevos cristianos, sino también a establecer nuevas iglesias, ¿verdad? Lugares en donde estos nuevos cristianos pudieran crecer y establecerse en el Señor. ¿Cómo podría sobrevivir, mis hermanos, o crecer, ¿verdad? Un pequeño grupo? ¿Cómo podría? Estas personas sobrevivieron, mis hermanos, porque en realidad el trabajo estaba siendo realizado por Dios. ¿Cómo hemos sobrevivido aquí, mis hermanos? Es porque Dios es el que está haciendo la obra en este lugar. Amén. Porque la obra, la iglesia, es del Señor. Entonces dice que constituyeron ancianos en cada iglesia, mis hermanos. Pablo y Bernabé sabían que estas iglesias debían tener una administración adecuada. Así que constituyeron ancianos en cada ciudad en donde había cristianos, mis hermanos. La palabra clave aquí es ancianos, ¿sí? Y no se expresa, o más bien no se dirige, o no está hablando de personas de la tercera edad. Cuando dice ancianos, no está hablando de personas de la tercera edad, mis hermanos. Habla de alguien fuerte espiritualmente, de alguien maduro espiritualmente. Esos son los ancianos, mis hermanos. Porque yo conozco personas que tienen 50, tienen 60 años y son personas inmaduras espiritualmente. Son personas inmaduras.
Pero por otro lado conozco a jóvenes que tienen 17, tienen 20, tienen 30 años y son personas maduras, espiritualmente hablando. ¿Sí? Entonces se refiere, mis hermanos, cuando habla de ancianos, se refiere de madurez espiritual. ¿Por qué? Porque fortaleza y madurez espiritual, mis hermanos, son indispensables para dirigir, para liderar correctamente. Algunos consideran al mejor diezmador, ¿verdad?, de la iglesia como líder. No, es que él diezma. No, él es ¿cómo se dice? Él es el empresario de aquí de la iglesia. Y diezma, da buenos diezmos. Lo vamos a poner como líder. Muchos así lo consideran, ¿verdad? Pero el principio, según la Biblia, mis hermanos, es madurez espiritual. Para poder ser anciano, necesita ser una persona madura en el espíritu. Es fortaleza espiritual, porque esta es indispensable, mis hermanos, para dirigir correctamente. Amén. Ahora, yo me voy a detener aquí un poquito en esto del anciano. Y por el tiempo yo creo que lo vamos a partir en dos, ¿verdad? En dos partes este tema. ¿Cuál es el papel de un anciano, mis hermanos, en la iglesia? ¿Cuál es el papel? ¿Cuál es el papel de un anciano? Mire, yo lo tengo preparado aquí, pero por falta del tiempo lo voy a dejar para la próxima semana. Yo le voy a decir cuál es el papel de un anciano rápidamente y continuamos con este tema la próxima semana. Un anciano, mis hermanos, es un ejemplo para los miembros de la iglesia. Dirige la iglesia, enseña, brinda cuidado pastoral y ora por los miembros de la iglesia. No solamente, un anciano no es alguien que nomás hace acto de presencia porque ya tiene mucho tiempo en la iglesia y ya es anciano. No, un anciano, según la Biblia, y lo vamos a ver la próxima semana con versículos de la Biblia, con versículos respaldados, lo que hace la función de un anciano, de un líder, ¿verdad? Entonces, un anciano es un ejemplo para los miembros de la iglesia. Dirige la iglesia, enseña, brinda cuidado pastoral y ora por los miembros de la iglesia. Y al hacer esto, él es la autoridad de Cristo en la iglesia y bajo la autoridad de Cristo. No se concibe, mis hermanos, a alguien que se dice ser anciano de la iglesia, no se concibe que no venga, por ejemplo, los miércoles a orar. Si tú te consideras anciano de la iglesia y no vienes a los días de oración, está de dudarse. ¿Sí me estoy explicando? Pero lo vamos a ver, ¿verdad? Porque mientras los ancianos son pastores, Jesucristo, mis hermanos, es el pastor principal. Amén. Los ancianos son el regalo de Cristo para la iglesia. Mientras te cuidan, debes respetarlos y orar por ellos. Y los ancianos salen de aquí, de la misma congregación. Amén. Vamos a dejarles aquí, mis hermanos. Yo tengo preparado más cosas, pero lo vamos a dejar aquí porque todavía vamos a la mitad del tema. La próxima semana vamos a ver con detalle cuáles son las funciones de los ancianos. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Padre, te damos gracias a ti hoy en esta tarde ya. Gracias, Padre, por tu hermosa palabra. Lo que hasta aquí hemos aprendido, lo que hasta aquí hemos escuchado, Señor, es que tú quieres que aprendamos a desarrollar nuestra resistencia, que nos fortalezcamos, que eso ya depende de nosotros mismos. Nosotros como cristianos tenemos la responsabilidad, Señor, delante de ti, de fortalecernos, de buscar tu palabra, de orar, de tener una devoción, de estar contigo, Señor. Es responsabilidad nuestra el ser fortalecidos, el estar fuertes espiritualmente, para entonces así poder fortalecer a otros. Pero ¿cómo lo vamos a hacer, Señor? Si no nos alimentamos, si no tenemos comunión, si no leemos tu palabra, si no oramos, ¿cómo vamos a estar fortalecidos, Señor?
Pero te pedimos, Padre, que lo que hoy tú nos has hablado en esta mañana, que podamos ponerlo por obra en nuestros hogares, para que cuando vengamos aquí en la iglesia vengamos ya fortalecidos, y cuando veamos a ese hermano débil en la fe, podamos nosotros también fortalecerle, podamos exhortarle, podamos animarle a que siga adelante, que siga caminando, que ponga sus ojos sobre el autor y consumador de la fe, que eres tú. Gracias, Señor, por tus palabras, que son vida, que son vivas y son eficaces, que penetran nuestra alma, nuestros pensamientos, que disciernen las intenciones de nuestro corazón. Yo te pido, Padre, en esta mañana, con todo respeto, yo te ruego a ti, Señor, que bendigas a cada uno de mis hermanos, que les fortalezcas, que lleven esta palabra y que la pongan en práctica, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos en esta semana que concluye y en la semana que comienza. A todos aquellos, Señor, que caminan en tu palabra y en tu verdad. Te damos gracias a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Despídense unos a otros. Nos vemos la próxima semana continuando con este tema. Y los que están ahí en internet, nos despedimos de ustedes, invitándoles a que sigan conectados con nosotros, pero sobre todo, conéctese con el Señor. Que Dios les bendiga y hasta la próxima.